Resolveremos el presente ejercicio, donde nos dice hallar la proyección vectorial del vector A según la dirección del vector B, sabiendo que el vector A es igual a 3i más 4j en metros y el vector B viene a ser igual a 5i más 0j en metros. Bien, como ven, en esta ocasión nos piden hallar la proyección vectorial, pero para poder hallar la proyección vectorial se requiere primero de observar cómo están graficados estos vectores. ¿Qué es lo que haremos a continuación? Bien, entonces como podrán observar ustedes, tenemos aquí a los vectores. Primero vamos a ver de qué vector se trata. Observe que acá el vector A tiene componentes 3 en el eje X y 4 en el eje Y. 3 en el eje X y 4 en el eje Y. Por lo que vemos, entonces este vector de acá vendría a ser el vector A. Es decir, a este vector le vamos a asignar como el vector A. Y vemos que acá las componentes en el eje X vale 5, que justamente coincide con este vector. Entonces a este vector le asignaremos el vector B. No se olvide que en el ejercicio nos mencionan que hallemos la proyección vectorial. Entonces voy a acomodar estas coordenadas en la parte de arriba y luego comenzaremos a resolver. Lo dejamos por el momento por acá y lo mismo haremos con este vector. Bien. Para poder desarrollar este ejercicio, usted simplemente requiere de una propiedad muy importante, pero para eso vamos a tomar en cuenta primero la proyección. Desde donde termina el vector A, voy a proyectar en forma vertical hacia el vector B. ¿Por qué hago eso? Simplemente porque en el enunciado menciona que hallemos la proyección vectorial del vector A en la dirección del vector B. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Simplemente voy a proyectar en forma perpendicular sobre el vector B y una vez proyectado, esa vendrá a ser mi proyección vectorial. Observe. Y como podrán apreciar ustedes, al momento de haber sido proyectado, justamente coincide con el número 3. Pero fíjese que también ha sido perpendicular sobre el vector B. Ahora, ¿cuál es lo que tenemos que hallar? La proyección vectorial que debemos de hallar es justamente desde este punto hasta este punto. Eso quiere decir que en este punto se generó un vector, que lo vamos a considerar este vector de color amarillo. Que dicho sea de paso, estos vectores deben ir acompañados con su respectivo vector unitario. Es decir, deben estar dados en los ejes respectivos en este caso, ya que parte todo del origen. Vale decir que en el eje horizontal hay un vector unitario y también en el eje vertical hay otro vector unitario. Pero a estos vectores unitarios comúnmente se les conoce como el vector unitario, en este caso el vector unitario y, que lo voy a escribir en este lado de acá, corresponde a este vector unitario, y el otro vector unitario sería el vector unitario j. Bien, retornando a la proyección vectorial, entonces lo que vamos a tomar en cuenta es justamente el vector de color amarillo. Y ese vector de color amarillo lo vamos a llamar el vector D. Pero para poder hallar D, lo podemos aplicar directamente la propiedad de la proyección vectorial. ¿Qué dice la ecuación correspondiente a la proyección vectorial? Menciona lo siguiente. Dice que la proyección del vector A sobre el vector B, esto debe ser igual al producto escalar del vector a la cual se está proyectando, es decir, primero del vector A multiplicado escalarmente con el vector B, dividido entre el módulo del vector a la cual se está proyectando, en este caso el vector B, vale decir el vector B elevado al cuadrado, y todo este término todavía multiplicado nuevamente por el vector B. Esta viene a ser la fórmula general para hallar la proyección vectorial del vector A sobre el vector B. En este caso vamos a deducir, que dicho sea paso le llamaremos ecuación número 1, les mencionaba que vamos a deducir a partir de estos dos vectores cómo podemos llegar a esta expresión y finalmente lo que vamos a hacer es resolver. Para eso necesito los siguientes datos. Primero, el ángulo que debe de formar el vector B con el vector A. ¿Y eso cómo se mide? Se mide en esta dirección. Le llamaremos el ángulo alfa. Y ahora observe. Cuando yo quiero proyectar el vector A sobre el vector B y que viene a ser justamente este tamaño de acá, entonces el módulo de este vector, que llamaremos simplemente D, viene a ser igual al módulo del vector A multiplicado por el coseno
del ángulo alfa. A esta expresión le llamaremos expresión número 2. Sin embargo, si yo quiero hallar el vector, entonces el vector D necesariamente se halla de la siguiente forma. Será el mismo módulo, es decir, el módulo del vector A por el coseno del ángulo alfa, pero como se trata de un vector, y es más, sabemos que el vector D está en esta dirección horizontal, entonces le acompaña un vector unitario, en este caso el vector unitario y. Bien, entonces ya como vector, el objetivo sería hallar el vector D. Vamos a demostrar entonces cuáles son las características o cuál es la ecuación para poder hallar el vector D, que justamente debe ser proyección vectorial del vector A sobre el vector B. Entonces a esta expresión le llamaremos expresión número 3. Fíjese, para poder resolver esta expresión de acá necesito del ángulo, pero en este caso no conozco el valor del ángulo. Al no conocer el valor del ángulo, entonces aplicamos una propiedad que también es de suma importancia, que viene a ser el producto escalar. ¿Qué dice el producto escalar? La vamos a resolver en esta parte de acá. Si tenemos el vector A multiplicado escalarmente con el vector B, esto a su vez viene a ser igual el módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B. Para mayor información revise los videos relacionados con el producto escalar y el coseno del ángulo que están formando el vector A y el vector B. En este caso, coseno del ángulo alfa. A partir de esta expresión lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a despejar coseno del ángulo alfa. Entonces la expresión quedará de esta manera. Coseno del ángulo alfa será igual. Fíjese que tenemos el producto escalar de A punto B. Esto dividido entre, estos dos términos pasan a dividir el módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B. Observe entonces la expresión número 3. En vez de poner coseno de alfa, yo lo voy a sustituir por esta expresión. Entonces diremos, el vector D será igual al módulo del vector A multiplicado por coseno de alfa, pero coseno de alfa la tenemos acá. La vamos a dejar entre paréntesis y será producto escalar del vector A con el vector B. Esto dividido entre el módulo del vector A y multiplicado con el módulo del vector B. Todos estos términos son escalares, pero para que esto sea vector necesitamos acompañar del vector unitario. En este caso el vector unitario y. Arriba tenemos el módulo del vector A, se va a simplificar con el módulo de este vector, que son lo mismo, y observe, la expresión ahora quedaría de esta forma. Esto es igual. El vector A multiplicado escalarmente por el vector B. Esto es dividido entre, solo nos quedaba este módulo, vale decir, el módulo del vector B. Pero no olvide todavía que aquí acompaña un vector unitario y. Bien, para poder seguir desarrollando, me voy a quedar solamente ya con esta expresión, el resto lo voy a borrar, porque ya sabemos cómo hemos llegado a esta expresión. Observe nuevamente que ya tiene más o menos la forma. Aquí faltaría un pequeño detalle. Entonces observe que también por el momento le llamaremos expresión número 4. Ahora, ¿cómo determino yo a este vector unitario? Todo vector unitario está representado, por ejemplo, si tenemos un vector A, el vector A dividido entre su módulo. En este caso observamos que el vector unitario Y está en la dirección del vector B y además también está en la dirección del vector D. Entonces, a este vector unitario yo lo puedo escribir de acuerdo a esta expresión, es decir, el vector unitario Y será igual. Fíjese que acá hay un vector que se parece a este vector de acá, están en la misma dirección. Entonces, va a ser lo mismo decir el vector D entre su módulo. Lo que pasa es que yo no tengo el valor del vector D, eso es lo que quiero hallar más bien. Pero sí tengo al otro vector, que viene a ser el vector B dividido entre su módulo. Para este vector sí tenemos los datos. Entonces con eso regresamos a la expresión número 4 y decimos, el vector D será igual al producto escalar del vector A con el vector B, esto dividido, fíjese que acá queda el módulo del vector B y multiplicado por el vector unitario Y.
Pero en vez de colocar el vector unitario y, yo lo reemplazo por este equivalente. Vale decir, el vector b entre su módulo. Y ahora observe esta expresión. Y observe esta expresión de acá. Ya va tomando forma. Prácticamente entonces me quedaré solamente ya con este término y ordenarlo para que se parezca a esta expresión de acá. Como verá, entonces me he quedado con esta ecuación. Voy a comenzar a ordenarlo para que se parezca a esta expresión y luego comenzar a desarrollar ya nuestro ejercicio. Entonces veremos. Decimos el vector D va a ser igual. Arriba el producto escalar permanece. El vector A multiplicado por el vector B. En la parte inferior dividimos. Observe, tengo acá el módulo del vector B y aquí también. Ambos se multiplican, entonces nos quedaría esta expresión. El módulo del vector B elevado al cuadrado. Finalmente multiplicamos por el vector que nos quedaba. En este caso, el vector B. Observe esta ecuación de acá y observe la ecuación de la proyección vectorial. Prácticamente es lo mismo. Lo que pasa es que hemos llegado a demostrar. Ahora, una vez que hemos demostrado, ahora sí comenzamos a resolver. Entonces me quedaré solamente ya con esta expresión. Antes de comenzar a resolver, lo que yo les voy a mencionar es lo siguiente. Cuando hemos proyectado al vector A, justamente ha coincidido con el número 3. Eso quiere decir que este vector de acá, su valor numérico sería el número 3. Vamos a comenzar a resolver a la proyección escalar, que dice, si yo tengo el vector A multiplicado escalarmente con el vector B, lo que voy a hacer es multiplicar sus componentes, vale decir 3i más 4j en metros. Este metros lo voy a dejar para escribirlo al final, que va a multiplicar escalarmente con el vector b que vale 5i más 0j. En este caso hay que considerar puesto que permite resolver algunos detalles importantes. Acá también queda un metro, con este metro como también multiplica, sería metro elevado al cuadrado. Bien, a continuación simplemente es aplicar algunas propiedades respectivas a producto escalar y ver la solución. Bien, entonces decimos el producto escalar del vector A con el vector B. Esto es igual. 3i con 5i se multiplica, eso viene a ser 15i punto i. No se olvide que a todo el resultado hay que multiplicarlo todavía por metro cuadrado. Pero antes quiero mencionar un pequeño detalle acá. Si yo multiplico 3 por 0, el resultado va a salir 0. Entonces ya no lo considero. Ahora me voy con el siguiente vector. 4j por 5i. Aquí viene la observación. Si yo tengo el vector unitario j y el vector unitario i, ambos multiplicando escalarmente, el resultado de ellos dos me sale 0. Sin embargo, si tengo un vector i y un vector i, vectores de la misma característica, el resultado me sale 1. Entonces, en este caso solamente nos quedan los valores que corresponden al producto escalar entre ellos. Es decir, vemos acá 4j por 5i, eso viene a ser 20j.i. Se hace 0. 4j con 0 también se hace 0 por obvias razones. Y simplemente nos quedaría entonces este término. Vale decir metros elevado al cuadrado. Finalmente decimos el producto escalar del vector A con el vector B. Esto vendría a ser igual a 15 metros al cuadrado. Por el momento entonces lo dejaré separado, lo voy a escribir en esta parte. Decimos entonces el producto escalar del vector A con el vector B. Esto viene a ser igual a 15 metros cuadrados. Lo dejamos por el momento. Veamos el siguiente paso. Necesito saber el módulo del vector B. Entonces, el módulo del vector B se calcula de esta forma. Al cuadrado será igual. También sacamos módulo de cada uno de sus componentes y luego elevamos al cuadrado. Este metros ingresa y yo puedo escribirlo de esta forma. 5 metros en la dirección y todo este término elevado al cuadrado y más el otro término que sería directamente 0. Fíjese que acá no necesito sacar la raíz cuadrada porque lo que requiero es el módulo del vector elevado al cuadrado. Entonces simplemente acá ordenamos el vector b, cuyo módulo está elevado al cuadrado, será igual. Observe
5 metros elevado al cuadrado, esto viene a ser 25 metros al cuadrado. Y punto I, ya sabemos que eso vale 1. Entonces, en este caso también me quedaré con esta expresión. No es necesario sacar la raíz cuadrada. Y ahora sí, retornamos a la ecuación número 1. Para no estar escribiendo la proyección vectorial del vector A sobre el vector B, a este término simplemente lo vamos a sustituir por lo que ya hemos llamado el vector D. Entonces decimos, el vector D será igual. Fíjese que acá necesito el producto escalar. Vale 15 metros cuadrados. 15 metros elevado al cuadrado. Esto va a dividir al módulo del vector B, pero también elevado al cuadrado. Y ese término lo tenemos acá. 25 metros al cuadrado. Y esto va a multiplicar todavía el vector B. El vector B, sus componentes la tenemos acá. Eso vale 5i más 0j. No olvide que está dado en metros. Las unidades respectivas, en este caso metros cuadrados, se simplifica con este metro cuadrado de acá. Y ahora observe, el vector D quedaría de esta manera. Sería igual, acá sacamos quinta, nos quedaría 3. También sacamos quinta, nos quedaría 5. Y acá nos quedaría 5 en la dirección I más 0 en la dirección J. No olvide que debe estar dado en metros. Y esto viene a ser igual. Ingresamos este término a cada componente. Entonces nos quedará 3 por 5. Esto dividido entre 5. No olvide el vector unitario. Y más 3 por 0. Este es 0. 0 entre cualquier número nos sale 0. En la dirección J. Este término todavía está dado en metros. Entonces diremos, el vector D será igual. Fíjese que acá tenemos 5 y acá también 5. Se simplifican. Es como dividir 5 entre 5. Entonces la expresión nos quedaría de esta manera. 3i más 0j en metros. Pero al comienzo decíamos lo siguiente, que justamente este vector viene a ser igual a 3 porque al momento de proyectar justamente cayó en la número 3. Y observe, si a este término de acá no lo consideramos, entonces decimos que el vector D, ya que puedo hacer eso, será igual a 3 metros, pero en la dirección del vector unitario I. No olvide que este vector de acá viene a ser la proyección vectorial del vector A sobre el vector B. Entonces, como ven ustedes, habremos resuelto este ejercicio. Un detalle importante, si usted tiene la propiedad y conoce de este término, tranquilamente lo puede resolver en 2 pasos. En nuestro caso hemos tenido que demostrar para ver esta expresión de acá.